Un cordial saludo. En el video de hoy vamos a ver el manejo de excepciones o de errores, cómo funcionan a través de un try catch. Vamos a ver pues tres try catch. Uno se encuentra aquí en esta clase, en la de prueba crear archivo. El otro se encuentra aquí, el otro que va a explicar, se encuentra aquí en la de crear archivo de texto, y el último se encuentra aquí en la de leer archivo de texto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando codificamos un try catch? Esto nos hace un intento. O sea, el try catch tiene la siguiente sintaxis: se escribe try, se abre un corchete y se cierra, y después catch, que es atrapar, atrapa el error, la excepción que haya. Así funciona. Entonces prácticamente este código nos está diciendo try, o sea, trate de hacer todo esto mientras no haya ningún error, y si hay algún error, entonces atrápelo y lance la excepción. Entonces pues vamos a mirar esto con el debug. Listo, como podemos ver, ya el debug aquí se está ejecutando. Se ejecuta la clase main. Le vamos a dar F8 para seguir a la siguiente línea. Le damos F7 para entrar a ese método, y este método nos va a traer acá. Damos F8. Aquí pues vemos que se imprimió esto en pantalla, que es lo que ejecutaba esta línea, y entramos al try. O sea, vamos a intentar hacer esto. Entonces se va a crear un escáner, y va a haber una condicional en donde se va a preguntar que si opción es menor a 4 o opción es mayor a 4, pues entonces que vote dato inválido, que muestre dato inválido. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos un menú en el cual es un menú de tres opciones. Entonces, si opción es menor a 4, se está haciendo el control de ese error a través de este if. Si opción es menor a 4, pues lanza dato inválido, y si es mayor a 4, también lanza dato inválido. Entonces le damos F8, F8, y aquí nos está pidiendo que digitemos el valor. Entonces, como se está controlando este error, si esta digitación a través del if, no voy a digitar un error, voy a digitar un error el cual me mande directamente al catch. Aquí, ¿qué error nos mandaría al catch? Digitar, digamos, una ñ o un carácter que no sea ningún número. Entonces, si le digito ñ, directamente nos salta aquí al catch y nos muestra entrada inválida. Y aquí pues estas dos líneas de código nos ayudan a volver a ejecutar el programa. Es como una recursividad que se hace para que no se salga. Le damos F8 y le damos F7. Volvemos a entrar aquí y se vuelve a mostrar el menú. Listo, este sería el primer try catch que hay aquí en este proyecto. Y pues logramos ver cómo captura el error, cómo captura la excepción. Y ahora vamos a ir al siguiente, que es el de crear archivo de texto. Para ello, pues entonces vamos a vamos a dar F8 y vamos a digitar la entrada correcta, que sería 1, el de crear cuentas. 1, aquí entra a la condicional al if. Entonces pues como pues 1 es mayor a 0 y menor a 4, entra directamente a un ciclo while, el cual pues se pregunta que mientras que 1 sea mayor a 0 y 1 sea menor a 4, pues hágalo.
tiene que cumplirse en esas dos condiciones para que entre al while. Entonces, como si se cumple, entra aquí, se dirige al switch y entraría al caso 1. Entonces acá se crea pues una instancia, la de aplicación, y aquí pues ya podemos ver que hay una que es el de abrir archivos. En esta no voy a indagar porque yo quiero indagar en el manejo de excepciones, entonces indago en esta. Aquí le doy F7 y como podemos ver nos pasamos a la clase crear archivo texto. Entonces aquí ya estamos en el método agregar registros, le damos F8, 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 nos muestra estas dos cosas en el output, y aquí entra un while, que es mientras que entrada.hasNext sea diferente de salir, si este es el condicionador de fin, pues entonces hágalo. Entonces pues nada, entramos. Aquí le vamos a ingresar un dato, le vamos a ingresar, como va a entrar aquí a este try catch, porque no le va a ingresar salir, sino le va a ingresar un dato. Aquí nos pide número de cuenta, primer nombre, apellido paterno y saldo. Entonces primero nos pide el número de cuenta. Entonces voy a hacer que maneje la excepción. Entonces voy a digitarle un número de cuenta, pero un carácter. Un carácter. ¿Y qué excepción va a capturar ese error? Pues aquí cuando intenta el try catch, va a saltar aquí a este catch, el cual es input mismatch exception, el cual esto lo que hace es pues cuando el carácter no es válido, pues atrapa la excepción y nos va a mostrar este error, entra inválida e intenté de nuevo. Entonces le voy a digitar arroba y le voy a dar enter, a ver qué. Entonces entra el try y este pues va a ir acá con el arroba y pues va a ver si se puede. No se va a poder porque esto está pidiendo un tipo de dato entero, .int. Entonces va a entrar a la excepción. Si le doy F8 podemos ver cómo efectivamente salta aquí a la excepción. Aquí tengo un pequeño marco conceptual sobre las clases que se importan acá arriba para manejar los errores, las excepciones que se presenten en el archivo. Voy a explicarlas una por una. Entonces, file not found exception. Esto nos quiere decir que es cuando se intenta abrir un archivo, pero este archivo no está creado, no se encuentra en la ruta, o el archivo no tiene permiso para escribir. También tenemos el de security exception, que es del paquete lang, y este pues prácticamente se usa cuando el paquete que se está trabajando no contiene clases firmadas de Java, o sea, no es certificado por Java, y pues botaría esa excepción. Tenemos también esta input minmax exception, que es la que acabamos de ver, que es esta esta clase pues es lanzada pues por la clase scanner cuando el elemento que se recibe no es el tipo de dato esperado. Es lo que yo explicaba, que se esperaba un dato entero y como no es un dato entero nos mandó la excepción porque yo le agregué fue un carácter. Tenemos también esta formatter close exception, que esta nos lanza la excepción cuando se cierra el formateador que hayamos creado antes. Aquí pues podemos ver en el código que aquí en esta clase se crea al principio el formatear salida. Ok, entonces estamos trabajando con un formateador.
Y finalmente pues tenemos esta noSUSElementException, que esta nos indica que no hay elementos en la enumeración. Prosiguiendo con el debug, ya vimos aquí el trabajo de esta excepción, y ya la expliqué. Entonces pues vamos a darle F8. Aquí esto limpia el buffer para poder volver a digitar, y se volvería a intentar el punto hasNext. Esta vez le voy a dar salir. Aquí podemos ver en el output cómo nos botó el error, la excepción. Aquí en el output le va a dar salir para salir acá de este y proseguir al siguiente manejo de excepción. Le doy salir, esto se vuelve verdadero, se finaliza el método, F8 y se regresa a la clase main. Le doy F8, F8, y aquí pues vuelvo a digitar la opción que yo quiero, ¿ok? Entonces yo quiero esta vez mirar acá en la clase leer archivos, este try catch, este y este nos está diciendo que solo se puede ejecutar si no hay ningún archivo, ok. Entonces aquí ¿qué pasa? Que como si hay un archivo no nos va a mandar esa excepción. Aquí lo podemos ver. Voy a mostrar la carpeta en la cual está contenida el proyecto de NetBeans. Aquí en NetBeans Projects, y aquí podemos ver cómo se creó el archivo satisfactoriamente. Entonces tengo que borrarlo para que me lance el error que yo quiero mostrar. Le voy a dar acá a salir para terminar el programa y seguir con el último manejo de excepción que vamos a ver. Entonces voy a borrar acá el programa, digo el archivo que creó el programa, este archivo clientes.txt. Lo borramos y ahora ya no hay ningún archivo aquí en la carpeta. Entonces ¿qué pasa? Si ejecutamos el debug de nuevo, o el programa, yo lo ejecuto a través del debug para que podamos ver cómo es que va avanzando la línea de comandos y por qué es que lanza esa excepción. Le damos F8, entramos al menú, esto ya normal, y aquí en el output pues nos dice crear cuenta, ver cuenta. Entonces yo quiero ver las cuentas, ¿sí? Yo quiero ver el archivo, pero como no está creado, entonces nos va a mandar la excepción, y vamos pues a ver el último try catch, el último manejo de excepciones. Entonces esto funcionaría así: esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, entra el caso 2, entonces aquí abrir archivo. Entonces voy a indagar aquí en este método, le doy F7 y acá nos está diciendo que entrada va a ser igual al new file clientes.txt, aquí al archivo clientes.txt, ¿sí? Entrada va a ser igual a ese archivo, pero como ese archivo no existe, entonces no va a poder ejecutarnos esto y nos va a mandar este error. Le voy a dar F8 y podemos ver efectivamente cómo captura la excepción de que el archivo no existe, la de file not found exception. Esta sería el último manejo de errores que hay aquí y que yo enseñaría aquí en este video. Podemos ver aquí en el output cómo nos muestra error al abrir el archivo cree 1. Se finaliza el método y nos lanza solo excepciones, por lo que no está creado el archivo. Entonces aquí, como ya había explicado, se vuelve a repetir el código,
y le va a dar salir. Para finalizar este video, espero que haya quedado claro estos tres manejos de excepciones que se hizo aquí en este proyecto y en este video, y que les haya gustado mucho. Me despido, mi nombre es Erickson y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.